En una iglesia metodista del distrito de Everton, llamada Santo Domingo, el reverendo Ben Swift Chambers entendió que el deporte era un buen mecanismo para alejar a los jóvenes del alcohol y la mala vida. Fundó el club Santo Domingo, nombre de la parroquia. Era la década del 70, pero de 1800. Años en los que, mezclando el acero y el carbón, ocurría la segunda revolución industrial. Ocurría el acero y nacía el Everton, ya que el éxito del deporte obligó a extender la práctica de la parroquia a todo el distrito. Desde sus orígenes, asociado a la religión y sobre todo el movimiento de abstinencia, caería en la pequeña contradicción, ya que en la década del 80, de tener un presidente que había logrado una gran fortuna como dueño de una fábrica de cerveza, John Houlding no solo era un cervecero dentro de una directiva de abstemios y militantes de la causa, era también un conservador dentro de una directiva de liberales. Incluso llegó a ser alcalde por el Partido Conservador, pero tenía algo que el Everton necesitaba. Era el dueño de Anfield, el estadio en el que el Everton jugaba. De hecho, el estadio de Anfield fue el motivo que hizo estallar las contradicciones. El alquiler subía constantemente y Houlding, presidente del club, era el que lo aumentaba y obviamente lo cobraba, porque era el dueño. Así que el resto de los dirigentes se cansaron y decidieron trasladar al club a 1 kilómetro de distancia, Goodson Park. Allí le darían al Everton su casa definitiva y romperían con el fabricante de cerveza, que se quedó con el gran estadio pero sin un equipo. Así, en 1892 decidió darle un club al estadio y fundó el Everton Athletic, pero la liga inglesa no le permitió inscribir un club con el mismo nombre que otro, que además era fundador de la liga, así que le cambió el nombre por el de la ciudad. Primero tuvo el nombre de la parroquia, luego el del distrito y ahora el de la ciudad. Desde fines del siglo XIX se disputa este derbi llamado Derbi de la Amistad entre Everton y Liverpool. Se dice derbi de la amistad ya que es uno de los más fraternales del mundo, pese a ser el que cuenta con más expulsados de Inglaterra. Se conoce como derbi de la amistad por la cantidad de familias cuyos integrantes son de uno y otro equipo, porque en todos los grupos de amigos hay hinchas de ambos clubes. Los Beatles, por ejemplo, eran 2 de Liverpool y 2 del Everton, aunque no les gustaba mucho el fútbol, la verdad. Además, hay varias anécdotas de momentos que hermanaron a los hinchas de ambos clubes, como las veces que ambos han cantado contra el Manchester, juntos contra el Manchester, diciendo esto sí es un derbi, por ejemplo, o como cuando los hinchas del Everton se sumaron al boicot al periódico The Sun, tras la tragedia de Hillsborough, un hecho que marcaría a fuego la historia del Liverpool en la década del 80, la avalancha que terminó con la vida de 96 personas. The Sun defenestró a los hinchas del Liverpool y ocultó la responsabilidad de la policía. Desde entonces, los hinchas de ambos equipos boicotearon al periódico y hasta el día de hoy está mal visto que los kioscos lo vendan en las cercanías de los estadios. Incluso algunos tienen carteles que dicen vendamos periódicos pero no The Sun. Aún así, han habido enfrentamientos y diferencias. Se identifica al Everton con la clase alta, por ejemplo, y al Liverpool con la clase trabajadora y la izquierda. Algún día hablaremos de esto, quizás la próxima, y explicaremos por qué el Liverpool decidió cambiar el color de su camiseta en 1959. También se le ha adjudicado al Everton una afinidad religiosa con los católicos, por haber contado en su historia con muchos futbolistas católicos de Irlanda, mientras que al Liverpool se la asocia al protestantismo por no haber incluido católicos en sus planteles hasta la pasada década del 60. Pero lo más particular que hace a este derbi es que es el que lleva más años consecutivos jugándose en la Premier, el que tiene a uno de los clubes más antiguos de la liga, el Everton, y de los que más años ha estado en primera, el Everton, y al más ganador de la historia de la liga, el Liverpool. Es la amistad entre ambos, incluso podríamos decir que son padre e hijo, ya que uno nació del otro y aún así ninguno se ofendería. Qué buena historia, ¿eh? Qué bueno, igual te voy a decir, no me gustó ese paréntesis que abriste diciendo que a los Beatles no les gustaba el fútbol. ¿No les gustaba? Bueno, no estaba, pero no importa, no tenían por qué meter a los pobres Beatles en esta discusión. Les gustaba el amor. Hay una anécdota también del disco de Sgt. Peppers, en cuya portada hay un montón de personalidades históricas. Uno de ellos es un jugador del Liverpool, que sugirió John Lennon, que era hincha del Liverpool. De hecho, John y Ringo son hinchas del Liverpool, son los que nacieron en barrios más populares. Y George y Paul, que son los menos populares, digamos, son hinchas del Everton.
Y bueno, ese jugador lo sugirió John por ser hincha del Liverpool. Y el manager de los Beatles les decía a ellos insistentemente que no se metieran en el fútbol. No, está bien, pero probablemente en una ciudad como Liverpool debe ser muy difícil que no te guste el fútbol, más allá de que no hables o no. Sí, jugaban. Dice que John era el que mejor jugaba, aunque no jugaban tan bien. ¿Por qué cambió el color de la camiseta? Porque se lo cuento la que viene, profesor. Esto me vino a la cabeza las veces que Nico contó algunas historias diciendo que en Europa y en otros lugares del mundo también, los equipos con origen más obrero o lo que sea tienen camiseta roja y los más aristócratas camiseta azul. Inter y Milan, Liverpool, Everton, Manchester City, Manchester United. Sí. Pasa. Es cierto. Es interesante la historia esa de... Porque estamos hablando del... el famoso accidente es el día que la policía empieza a presionar para no dejar salir a la gente empieza, se abre una puerta y se mete una cantidad de hinchas y empiezan a apretar a los que estaban y a los que estaban contra el alambrado, y los que estaban contra el alambrado empiezan a trepar al alambrado y la policía dentro de la cancha le empieza a pegar. Exactamente. Sí. ¿No? Que a partir de ahí se planteó sacar los alambrados, cambiar una cantidad de cosas, ¿no? Pero es interesante. Yo estuve en Liverpool y fui a la cancha de Liverpool y pasé por la cancha del Everton. Están canchas, son casi como 3 cuadras de distancia, 4 cuadras, no hay mucha distancia. Los separa un parque, según dicen. Sí, yo no me acuerdo bien, pero eran muy cerquita. Como que. Ahora, lo que es interesante es cómo se da en esas ciudades las rivalidades entre los equipos, ¿no? También pasa en Manchester, y cómo se da que hay uno de los dos que le va muy bien futbolísticamente y al otro no. Ahora en Manchester la situación cambió, pero durante muchísimo tiempo era el United el equipo que ganaba todo, y el City era un equipo que desde acá lo conocíamos muy poco. Tal cual. Igual la rivalidad fuerte de la zona, porque son ciudades muy cercanas, Manchester y Liverpool. No, son muy cercanas. Son United-Liverpool, ¿no? Sí. ¿Cómo? United-Liverpool. El clásico, digamos. El clásico de Inglaterra y de la vuelta también. Sí, bueno, pero es por eso, porque están muy cerca. Son dos ciudades que están muy cercanas. De hecho, yo cuando fui fue cuando los Juegos Olímpicos, que estaba el famoso ómnibus que había puesto INAC. INAC cuando Uruguay iba a los Juegos Olímpicos de Londres, parte del dinero que necesitaba Uruguay para participar en los Juegos lo puso INAC. Y contrató un ómnibus de los dobles esos viejos, un ómnibus viejo. Era un ómnibus de esos dobles viejo, que estaba todo ploteado con Uruguay, etcétera, y en algún momento Frati, que era en ese momento el presidente de INAC, nos dijo: vos no quieren ir a conocer Liverpool, que está el ómnibus, y ahí fuimos todos los periodistas y algunos más que andaban a la vuelta, fuimos en ese ómnibus de Liverpool de Manchester a Liverpool. ¿Fueron a la caverna? Fuimos a la caverna. ¿Te golpeó emocionalmente ese profesor? Sí, tengo una foto con Lennon, por ejemplo, está en la puerta. Y lo único malo que compré 2 púas y las perdí. Eso me amargó mucho. ¿Qué crimen, profesor? Vamos a hacer el regalo que le traía a mi amigo Héctor Musto, y cuando le fui a buscar, andás a ver dónde se me cayó. 2 púas de guitarra, ¿no? Está claro. Pero bueno, interesante. O sea, ¿esto quiere decir que va a haber una segunda parte? Y capaz que sí, que la que viene hablamos del color, porque es rojo el color de la camiseta de Liverpool. Y entonces, claro, me quedé pensando, lo del dueño de la fábrica de cerveza. Qué cosa rara, ¿no? Que el tipo le cobrara el alquiler y se los aumentara. Siempre hubo dirigentes así, ¿no? Era el presidente. Y bueno, siempre hubo algún dirigente así que, bueno, que presta un dinero y cobra una comisión, ¿no? Y bueno, que de alguna manera se beneficia. Miserable, ¿no? Lo gracioso es que es un club que nace de una iglesia que militaba la abstinencia, que utilizaba el deporte para sacar a los jóvenes del alcohol, en una época además donde estaban haciendo la clase obrera, y bueno, había que encauzarlo hacia hábitos de trabajo, ¿no? Y toda la ideología y la moral protestante enfocada en esto.
y el presidente del club era un tipo que era dueño de una fábrica de cerveza, ¿no? Esa situación tan contradictoria de la burguesía que, por un lado, produce cosas que tiene que vender, pero por otro lado choca con una moral que dice que no se vendan algunas cosas, ¿no? Igual no tuvieron éxito, ¿no? Porque en el capitalismo se termina imponiendo lo que se vende y no lo que No, y no digo, la moral. Porque no creo que porque en Inglaterra la cerveza, lo que toman. Sí, bueno, está bien. Bueno, hacemos una pausa y nos metemos con el informe de Nacional. Se viene la palabra de Javier Comensoro, candidato a la 1971 de Nacional, secundado por Eduardo H. Vamos a escuchar 9 ítems de su candidatura. 13-0. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh!